Hola gente, soy Teorías Ocultas y este es un nuevo fic. Espero que les guste. Esta teoría está en mi Wattpad y toman del capítulo 1 al 3. Empecemos con el capítulo 1. El poder perdido. Izuku Midoriya siempre había sido una sombra en su propia casa. En un mundo donde los quirks definían quién era alguien, Izuku era una anomalía. Desde su nacimiento, había carecido de lo que todos consideraban un don, un poder especial que lo diferenciara de los demás. En cambio, su hermana, Aiko, a su misma edad, había sido bendecida con el increíble poder de controlar el fuego y la piroquinesis, habilidades que le habían ganado la admiración de su familia y la envidia de sus amigos. A pesar de su amor por su hermana, el corazón de Izuku se llenaba cada vez más de vacío y desesperanza. Sus padres, Hisashi e Inko Midoriya, no podían ocultar su desilusión al ver a su hijo sin quirks, sin el poder que la sociedad valoraba tanto. No solo lo ignoraban, sino que lo maltrataban de forma silenciosa, como si su existencia fuera una vergüenza. Aiko, la hermana que una vez fue su amiga y confidente, comenzó a mirarlo con el mismo desprecio que sus padres. El fuego que emanaba de sus manos era su forma de sobresalir, mientras Izuku solo podía observar desde la sombra de su propio dolor. La distancia entre ellos se hizo cada vez más profunda, y lo que alguna vez fue un amor fraternal se transformó en indiferencia y rechazo. En un día oscuro, la desesperación llegó al límite. La familia, cansada de ser vista como defectuosa por la falta de quirks de Izuku, tomó una decisión cruel. Lo vendieron a un hombre mayor, conocido por realizar experimentos en personas sin quirks, aquellos considerados inútiles. Lo entregaron sin miramientos, sin pensar en las consecuencias, sin darse cuenta de que ese sería el comienzo de una pesadilla mucho mayor. Izuku fue llevado a una instalación secreta, donde fue sometido a experimentos grotescos, hechos para desarrollar sus habilidades latentes. El viejo científico había pasado años buscando una forma de obtener poderes de los seres más oscuros, pero nunca había logrado el éxito. Sin embargo, cuando experimentó con Izuku, algo salió mal. Una combinación de factores, y el poder que se liberó en él no era solo un quirk común, no, era mucho más oscuro. En el momento en que los experimentos se desataron, una energía oscura comenzó a invadir el cuerpo de Izuku. El dolor era insoportable, pero el cambio fue inmediato. Un poder nunca antes visto se apoderó de él, transformándolo en una bestia. Los ojos de Izuku brillaron con un rojo profundo, y su cuerpo, previamente débil, se llenó de una fuerza sobrenatural. En ese instante, el joven sin poder se convirtió en algo mucho más aterrador. Una nueva encarnación de la oscuridad, el poder de Muzan Kibutsuji. Lo primero que hizo fue acabar con todos los que lo habían mantenido prisionero. La sangre de los científicos y villanos que lo rodeaban salpicó las paredes, un festín sangriento de venganza. Sin saber del todo lo que estaba haciendo, Izuku dejó que su nuevo poder tomara el control. Cada golpe, cada ataque, parecía llenar un vacío en su alma. El poder lo consumía, pero también lo liberaba. Izuku, ahora consumido por el deseo de venganza, juró destruir todo lo que representara su antigua vida. Pero en su interior, aún quedaba un vestigio del niño que alguna vez fue. Alguien que solo deseaba ser aceptado. Sin embargo, el camino oscuro ya estaba marcado, y ya no había vuelta atrás. Izuku caminó por las ruinas del laboratorio. La sangre de sus captores cubría su cuerpo, y su respiración, aunque tranquila, parecía resonar con la violencia de su nuevo poder. Las paredes del lugar ya no eran reconocibles, completamente desintegradas por la furia de su ataque. El poder que ahora corría por sus venas, la fuerza que nunca había tenido, era aterradora y a la vez liberadora. Había matado, sí, pero en su interior, sentía que esa era solo la primera parte de algo mucho más grande, algo más oscuro. Sus pasos resonaron en el vacío mientras avanzaba hacia la salida, dejando atrás las ruinas de lo que alguna vez fue su prisión. En ese momento, la mente de Izuku ya no podía pensar en su familia con la misma claridad. Ellos lo habían vendido. Habían preferido alejarse de él que intentar comprender el dolor que vivió. ¿Qué valor tenían ellos para él ahora? Ninguno. La traición quemaba más que cualquier golpe físico. En su mente resonaba una sola palabra: venganza. A medida que Izuku se alejaba, las calles de la ciudad no eran más que un reflejo sombrío de su alma. Los edificios y las personas que pasaban junto a él parecían ajenos a lo que él había pasado, al sufrimiento que lo había transformado. Pero ahora él ya no era el mismo Izuku que temía no tener poder. Ya no era el chico que deseaba ser un héroe. Ahora, era el monstruo que destruiría todo lo que lo había hecho sufrir. Su primer destino fue el hogar de sus padres.
Al llegar, se detuvo frente a la puerta de la casa donde alguna vez vivió, donde sus recuerdos felices habían sido aplastados por el peso de su incapacidad. Algo en su interior lo detuvo. No sabía qué sentir al ver la casa que había sido su hogar. La ira lo invadió nuevamente, pero algo más profundo, también lo tocó. La tristeza. La confusión. El vacío. ¿Por qué? Se preguntó, mirando el lugar. ¿Por qué me hicieron esto? Pero la respuesta era obvia. Porque era más fácil deshacerse de él que aceptarlo. En lugar de golpear la puerta y destruirlo todo, simplemente la atravesó, su cuerpo ahora capaz de soportar tal impacto. Lo que vio adentro le dio lo mismo. Sus padres, al verlo, no mostraron sorpresa, pero sí miedo. Su hermana, Aiko, apenas pudo reaccionar, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y horror. Izuku, dijo su madre, sus palabras temblando, como si el vínculo que una vez tuvieron hubiera sido roto de forma irremediable. Izuku no les respondió. No necesitaba palabras. Sin un gesto, su poder despertó nuevamente, una ola de energía oscura que los arrastró. Aiko intentó defender a sus padres con su fuego, pero el poder de Izuku era superior. Cada golpe de fuego que ella lanzaba hacia él era absorbido por la oscuridad de su nuevo poder, que lo hacía invencible. En un suspiro, lo que quedaba de su familia fue reducido a cenizas. Un poder superior a todo lo que había conocido salió de él, y lo único que Izuku pudo hacer fue observar cómo se desvanecían, como si finalmente fuera libre. La libertad, ¿era esa realmente la libertad que había buscado toda su vida? Ahora que había destruido lo que quedaba de su familia, la soledad lo envolvía más que nunca. Su siguiente paso fue claro. Destruir todo lo que quedaba de la organización que lo había creado, y después, el mundo entero. Sin embargo, mientras recorría las calles, una sensación extraña le recorrió el cuerpo. Un susurro en su mente le decía que la venganza no lo aliviaría. Que en el fondo de su alma, aún quedaba una parte de él que no quería ser este monstruo. Pero ¿qué opción le quedaba? ¿Cómo podía detener este ciclo de dolor y odio? En una de esas noches oscuras, mientras recorría las calles de la ciudad, encontró una figura en una esquina, observándolo. La presencia de esa persona era diferente. No era como las demás que había encontrado en su camino. Algo en ella parecía entender el dolor de Izuku, algo en su mirada lo hacía sentir menos solo. Era una joven mujer, con ojos cálidos, pero llenos de una tristeza profunda. Y, aunque Izuku no podía comprender por qué, algo en ella despertó una chispa de algo que había olvidado. Esperanza. Izuku había alcanzado un poder más allá de lo que cualquier ser humano podría imaginar, pero no era un poder fácil de controlar. A medida que los días pasaban, los recuerdos de Muzan Kibutsuji comenzaron a invadir su mente. Eran como fragmentos dispersos, visiones de un ser imparable que había conquistado la oscuridad con su voluntad, y que había destruido todo lo que se le interponía en su camino. Esas memorias le dieron acceso a un conocimiento profundo, pero también lo sumieron en una constante lucha interna. El poder que había adquirido no solo lo convirtió en una máquina de destrucción, sino que también le otorgó la capacidad de entender los entresijos de la fuerza que ahora dominaba. Las técnicas, los reflejos, la manipulación de su propia esencia, todo eso se volvió natural para él. Sin embargo, el control no era inmediato. A veces, su cuerpo y mente se rebelaban ante la magnitud de lo que era capaz de hacer, y los recuerdos de Muzan le dejaban destellos de sabiduría, pero también caos. No era simplemente cuestión de voluntad, sino de encontrar el equilibrio entre la oscuridad que lo consumía y la humanidad que aún quedaba en él. Fue en una de esas noches, mientras vagaba por las oscuras calles de la ciudad, cuando la conoció. Su nombre era Haruka, una chica que parecía tan perdida en el mundo como él. Aunque no sabía por qué, Izuku sintió una conexión inmediata con ella. Haruka no lo veía como un monstruo, no lo temía como todos los demás, ni siquiera cuando su poder comenzaba a mostrar su naturaleza destructiva. A diferencia de su familia, que lo había abandonado por su falta de poder, Haruka lo aceptó, y lo hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, como si aún pudiera ser alguien más. Haruka, quien había perdido a su familia en un accidente, vivía sola y encontraba consuelo en ayudar a los demás. Aunque nunca lo dijo en voz alta, Izuku sentía que ella lo veía como un hermano perdido, y él comenzó a verlo de la misma manera. La relación entre ellos creció rápidamente, y Haruka lo adoptó como su hermano. Juntos, comenzaron a formar una pequeña familia, un refugio en el que Izuku comenzó a sentir que, tal vez, podía encontrar algo de paz, incluso en medio de la oscuridad que lo rodeaba. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una noche, un grupo de villanos atacó el refugio de ambos.
Izuku, sin pensarlo, salió al frente, pero algo salió mal. Durante la pelea, Haruka recibió un golpe mortal. La joven cayó al suelo, su cuerpo sangrando, y la vida comenzaba a desvanecerse de sus ojos. Izuku la sostuvo en sus brazos, sintiendo como su corazón se rompía. No podía dejar que muriera. La única opción que se le ocurrió fue lo que Muzan había hecho en el pasado: transformarla en un demonio. Aquel acto era algo irreversible, un paso hacia un destino oscuro y eterno. No había vuelta atrás. Si Haruka se convertía en demonio, perdería todo lo que la hacía humana, pero, al mismo tiempo, obtendría una vida eterna, un poder abrumador. Sin pensarlo dos veces, Izuku invocó el poder que poseía, y su sangre comenzó a fluir hacia el cuerpo de Haruka. Mientras lo hacía, la oscuridad en su corazón se desbordó, y su poder comenzó a transformar a la chica. El dolor fue indescriptible, pero la transformación fue rápida. Cuando el proceso terminó, lo que Izuku sostuvo en sus brazos ya no era la Haruka que conocía. Sus ojos brillaban con una intensidad roja, sus garras afiladas como cuchillos. Haruka había sido convertida en un demonio, y con ella, nació la primera luna superior de este nuevo ciclo. El poder de Haruka, ahora convertido en demoníaco, la hizo extremadamente poderosa. Pero algo en su interior se mantenía como antes, una chica con un corazón lleno de amor y tristeza, atrapada en una existencia de oscuridad. Aunque no sabía qué luna superior sería, algo en su mirada reflejaba la lucha interna de la joven que una vez fue humana. Sería una de las lunas, pero no la más baja. Haruka sería una amenaza, una de las lunas superiores, pero con un vínculo más humano que el de cualquier demonio que hubiera existido antes. Izuku observó lo que había hecho, sintiendo un dolor profundo en su pecho. Había ganado un hermano, pero a un precio irreversible. Haruka no era la misma. ¿Qué futuro les esperaba ahora? Un futuro lleno de oscuridad, venganza y amor prohibido. La lucha por su humanidad aún no había terminado. Ahora, debían enfrentarse juntos a los demonios internos y a la caza imparable que se avecinaba.